¿Qué tal? Bueno, como les decía en el video anterior, esta segunda parte vamos a centrarnos un poquito más en la idea de noticias falsas. Y también, como les señalaba, hay que tratar de hacer algunas reflexiones sobre eso. Posiblemente retomar algunas tradiciones de noticias falsas a lo largo de la historia y ver cómo se ha profundizado. Pero para que entendamos esto, el marco de la sociedad en la que se da, hay que juntar esto que hablamos de la sociedad de la opinión proveniente de la posmodernidad con los efectos del marketing. Yo hoy les puse un ejemplo porque es muy valioso, que es el de antorchas de libertad. En Estados Unidos, en la década del 70, las mujeres no fumaban, ¿sí? Este, y las grandes tabacaleras necesitaban que las mujeres empiecen a fumar para sumar mercado. Entonces, este, un 4 de julio, en, en el Día de la Independencia Norteamericana, se le ocurre a un publicista, no recuerdo el nombre ahora, pero un publicista muy famoso, poner estratégicamente mujeres jóvenes, profesionales, que den una idea de éxito, pero además bonitas, en distintos espacios estratégicos de la marcha y que prendan un cigarro. Con la instrucción, siempre, de que si alguien se acercaba a preguntarle, porque imagínense que era un escándalo, dijeran que no eran cigarros sino antorchas de libertad. Y efectivamente lo que sucedió es que no solo mucha gente se acercó a preguntar, sino que además los medios reflejaron esta cuestión. De manera tal que el marketing presentó al cigarrillo como un aspecto más de la liberación femenina, ¿sí? En el marco de una marcha, además por un festejo, una celebración de la independencia de los Estados Unidos. No era una marcha, sino estos desfiles que hacen en Estados Unidos. Entonces fíjense cómo la posverdad también está asociada al marketing, en la medida que el marketing debe inventar sentidos, significados nuevos para vender sus productos. Entonces vivimos desde aquellas épocas, desde los 70, que es la época que se profundiza el marketing, en cierta era de la posverdad ya anterior, ¿sí? Marcada por esto, es decir, la idea de ciertos ideales asociados con productos. Pero sigamos proveyendo a esta idea de la sociedad de la opinión o de la posverdad. Bueno, el Photoshop y los filtros que nos venden las mujeres perfectas, a través de la tapa de las revistas, pero que hoy han llegado a nuestros celulares, es decir, los filtros, las pinturas, todo, podemos mejorarnos todos. Entonces lo que democratizamos es el engaño, es decir, la posibilidad de engañar que antes tenían solo las revistas femeninas o las revistas de chismes o de este, han hecho que hoy sea democratizado, entonces todos podemos engañar. Y entonces la verdad, lo feo que somos, este, ya no sale a la luz porque podemos disimularlo a través de determinados filtros. Y en nuestra foto de perfiles también, de algún modo, engañar entre comillas, ¿sí? Entonces la verdad, de vuelta, y además aprendemos a sacar fotografías de la mejor forma, de arriba, de abajo, para vernos mejor. Entonces, de algún modo, aquello que era conocimiento específico de los profesionales de la fotografía también se ha socializado. Entonces, es la democratización del engaño. Ahora todos podemos engañar. Por supuesto, en redes podemos ser otros. Pero además, por el lado del periodismo, se ha dado una modificación de los programas de espectáculos, que comentaban espectáculos, a los programas de chismes, de lo que se llama la gente famosa, ¿sí? Pero que es famosa por sí mismo, ¿sí? Y más de la vida privada que del espectáculo mismo. En el deporte, creo que en todos lados, pero acá en la Argentina seguro, se ha dado esta misma modificación. Antes eran comentarios de deporte, efectivamente, de estrategia del fútbol, de la táctica del partido, mientras que hoy gran parte pasa por más la opinión y los hinchas. De hecho, el periodista deportivo antes tenía que esconder su pertenencia, su corazón, no podía decir de qué club era, porque justamente se le pedía cierta objetividad. Hoy no se le pide objetividad, hoy los periodistas son específicos para relatar determinados equipos. Bueno,
Todo eso forma parte de la sociedad de la posverdad, ¿se entiende? Es decir, la verdad empieza a primar menos que el sentimiento y que la opinión, ¿sí? Acá hay un programa burlesco al respecto que se llama Hablemos sin saber. La idea de que todos podemos opinar en una mesa redonda sobre cualquier cosa, ¿sí? Y entonces, y con eso armamos un programa. Ustedes deben tener seguramente reconocer alguno también. Bueno, en el marketing entonces, la posverdad nos sirve para vender productos y ganar elecciones. En cuanto a la opinión pública, es para obtener apoyo a medidas antipopulares, generar opinión favorable a conflictos bélicos, generar odio e intolerancia y lo que habíamos dicho, hiperfragmentación, es decir, ya no nos nucleamos por determinadas verdades colectivas, sino que la opinión personal es lo que prima y por lo tanto nos hiperfragmentamos. Bueno, la cuestión entonces es que las fake news tienen que ver también con nuestros sesgos cognitivos, con nuestros marcos mentales previos, ¿sí? Aceptamos aquello que ya creemos previamente. De hecho, alguna vez cuando yo puse en telejuicio a algunos amigos que comparten noticias falsas, en general la respuesta es más o menos la misma. Bueno, podría ser. No sé, no lo vi, no sé si es cierto, pero no encuentro la fuente, pero podría ser cierto. Es decir, la idea de que lo que podría ser cierto cobra el mismo valor de lo que es cierto. Porque yo creo que el tal político es corrupto, porque yo creo que los sindicalistas son corruptos, etcétera, etcétera, me creo cualquier noticia que salga al respecto, ¿sí? Entonces, las noticias falsas requieren de ideas previas. Por eso es tan interesante que analicemos el medio, pero también analicemos por qué la gente cree. Y entonces agarremos las noticias publicadas en las redes y veamos los comentarios que esa noticia suscita. Ahí vamos a poder observar por qué qué es lo que la gente ya tenía en la cabeza, por decirlo mal y pronto, para creer esa noticia falsa. Bueno, acá la idea es que existe un sesgo de confirmación, ¿sí? Muy fuerte, ya lo vamos a ver ahora en un ratito. El sesgo de confirmación es aquel sesgo de nuestra cabeza que tiende a mantener el status quo de nuestros esquemas mentales. ¿Qué quiere decir? Que tiende a creer aquello que confirma los esquemas tal cual son. No tiende a renovarse mucho nuestro cerebro en cuanto a las ideas porque necesita cierta estabilidad. Entonces le es más fácil creer aquello que coincide con nuestros esquemas de interpretación, ¿sí? Aquello que ya creíamos previamente. Eso se llama sesgo de confirmación y es una reacción neurológica, digamos, de nuestro cerebro. Esto además lo que crea es burbujas identitarias, lo mismo que las burbujas en redes sociales. Terminamos juntándonos con gente que opina y piensa lo mismo que nosotros. Entonces creamos pequeñas burbujas sociales que no se conectan muy poco. Y la polarización va creciendo. Y por lo tanto van a ir creciendo los discursos del odio, la desconfianza entre esas burbujas que no se juntan. Bien, había dicho recién que el sesgo más importante para que funcione, el sesgo cognitivo, los atajos que tiene nuestro cerebro para entender la realidad, el más importante es el sesgo de confirmación. Justamente que nosotros buscamos y creemos la información que confirma nuestras creencias. Y además eso implica que ignoramos el resto. Esto en temas de periódicos y medios es muy fácil de ver. Es decir, nosotros decimos tal medio, el Mercurio o el Página 12 acá, o Clarín, influencia a las personas. Ahora, esa persona ya compra Clarín o lee Clarín, con lo cual su elección fue por afinidad ideológica o por afinidad de los marcos interpretativos, ¿sí? Entonces hay una interacción. Quiero decir, si Clarín me influencia es porque yo leo Clarín, y si yo leo Clarín es porque ya había una predisposición previa a coincidir ideológicamente, ¿se entiende? Entonces el sesgo de confirmación también me lleva no solo a qué creo, sino a qué elijo ver, a qué programa veo y qué otros programas no veo, y qué información descarto también, ¿sí? Bueno, hay el sesgo de anclaje.
nosotros tendemos a reducir. Esto es muy importante en política porque cuando yo quiero enfrentar a algún enemigo político, lo puedo hacer desde diversas características suyas. Bueno, en general lo que tiende el enfrentamiento político es a una característica: corrupción, comunismo, etcétera. Es decir, yo elijo una característica y machaco una y otra vez sobre eso. Es decir, porque nuestro cerebro tiende a simplificar la realidad, ¿sí? Tiende a excluir las variables complejas y a simplificarlas. Entonces, si yo logro identificar a ese político con corrupción, he logrado gran parte de lo que me proponía, que era eliminar. Bueno, lo vamos a... Pareidolia, sí, es encontrar patrones. Esto es cuando uno ve manchas de humedad y dice apareció la Virgen, o apareció la Virgen en una tostada por una mancha. Digo, o la más sencilla, cuando encontramos formas en la nube, es decir, nosotros encontramos patrones allí donde no existen. Bueno, en términos de noticias falsas, esto, si yo ya creo que alguien es corrupto, como habíamos hablado con los sesgos anteriores, voy a interpretar todas las noticias, absolutamente todas las noticias, en función de eso. Entonces, a todas las noticias las estoy leyendo desde la corrupción. Le estoy encontrando el patrón de corrupción, que por ahí no lo tienen, pero en todo momento anuncian un medicamento y seguro se roban algo. Anuncian esto, seguro tal cosa. ¿Se entiende? Es decir, encuentro, una vez que yo instalé una norma de anclaje, encuentro ese mismo patrón una y otra vez. Bueno, y ahí tenemos otros marcos. Quiero cortar ahora un poco, después ustedes los pueden leer en principio, que tiene que ver el sesgo cognitivo con el marco, con el encuadre, ¿sí? Es decir, que tiene que ver con cierta simplificación, con las cosas que yo voy a recordar, con las cosas que olvido y cómo las recuerdo. Fíjense que nosotros de nuestra infancia no recordamos toda la infancia, sino momentos específicos. Bueno, ese momento específico tiene que ver con lo emocional, tiene que ver con aquello que me causó algo, o una tristeza profunda, o una alegría profunda, ¿sí? Y entonces lo encuadro, pero además lo transformo, no recuerdo vivencialmente tal cual fue, ¿sí? Sino que de algún modo lo mitifico, por ejemplo. Entonces le voy agregando cosas y mi cerebro le va agregando cosas porque ha descartado otras informaciones y se ha centrado en eso. Bueno, ese es el sesgo de marco. Es decir, descartar información, centrarse en alguna, pero ese encuadrarlo de tal modo que explique nuestra realidad presente. Bueno, lo que les quería decir entonces, que acá va a ser importante analizar en términos de posverdad cómo la utilización de las redes sociales va generando un sentido común, un sentido gramsciano, ¿sí? Y a eso hay que sumarle lo que vemos ahora: redes, bots, trolls, ¿sí? Centros de cómputo, todos para encauzar la opinión pública, encendiendo el debate, polarizando, viralizando, mintiendo, que es la gran estrategia del capitalismo, que otra vez hablamos de la hiperfragmentación, ¿sí? De la hiperfragmentación. Y acá es importante porque hay otro sesgo que no mencioné, pero que es importante, el de masividad o el de mayoría. Cuando nosotros no estamos seguros de qué creer, creemos lo que cree la mayoría. Es decir, cuando estamos con dudas, decimos, bueno, si tanta gente lo cree, esa sería la frase: si tanta gente lo cree, debe ser por algo. Bueno, entonces creemos lo de las mayorías. Por eso son tan importantes los bots y los trolls. Recuerden que los bots son cuentas falsas, robotizadas, mecanizadas, que reproducen determinadas ideas, y los trolls, personas pagas que hacen lo mismo. Bueno, eso me da idea de mucha gente que piensa respecto a algo. Como yo no estaba seguro, pero veo que tanta gente se expresa, entonces yo empiezo a expresarme. Bueno, por eso los utilizan. Y además para estirar un poco los límites de lo que se puede decir y lo que no, de lo políticamente correcto. Siempre hay algún troll que pasa a los límites de lo políticamente correcto y va corriendo esos límites, entonces me va permitiendo a mi individuo expresarme con mayor virulencia y mayor odio. Bueno, esta es la introducción, después nos juntemos algún día a charlar. Quería dejarle estos conceptos básicos para entender el proceso de la posverdad y de dónde tenemos que partir.